Hola a todos, mi nombre es Jorge Lazo, miembro de la comisión de edición de la revista Advocatus, y sean bienvenidos una vez más a Detrás de Traje, modelo de entrevista del blog jurídico Agnitio de la revista Advocatus, el cual tiene como finalidad dar a conocer a destacados profesionales de la carrera de Derecho en nuestro país. El día de hoy nos acompaña el doctor César Arbe. ¿Cómo está, doctor? Socio fundador del estudio Arbe Abogados Corporativos Financieros. Y muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación el día de hoy nuevamente. Y dentro de su extensa hoja de vida podemos destacar que el doctor, quien es reconocido por la prestigiosa publicación de Chambers y Partners, se especializa en Derecho Corporativo, Financiero, Derecho Civil, Fusiones y Adquisiciones, Financiamiento de proyectos, financiamiento internacionales, fondos de inversión, ofertas públicas y privadas de valores mobiliarios, procedimientos de titularización de activos, además de contar con una amplia experiencia en transacciones financieras, créditos sindicados, emisiones públicas de bonos, emisiones públicas de acciones, preparación de due diligence legales, además de muchos otros. Doctor, es una muy extensa hoja de vida y creo que eso lo hace acreedor para tener una voz autorizada para responder de una manera bastante satisfactoria a nuestra primera pregunta, la cual es: ¿qué opina usted del desarrollo de derecho corporativo tanto acá en el Perú como en el ámbito internacional en los últimos 10 años? Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme llegar al público de Agnitio y la revista Advocatus. Lo felicito, he seguido bastante de cerca el desarrollo y el crecimiento de la revista en los últimos años y creo que están haciendo una excelente labor. Yo agregaría, dentro de los antecedentes que han comentado, que he sido miembro de la revista Temis, así que de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que sé cuán sacrificada e importante es esta labor para un estudiante de Derecho, así que lo felicito. Contestando tu pregunta, voy a enfocarlo desde dos perspectivas. La perspectiva teórica del derecho corporativo en los últimos años y la perspectiva práctica que se ha dado. Hasta los años 80, el derecho corporativo era conocido como una combinación del derecho societario, únicamente, exclusivamente dedicado a las sociedades, y el derecho mercantil, que abarcaba algunas figuras adicionales a las meras sociedades mercantiles. Incluía también algunos contratos relacionados a ello como los famosos contratos mercantiles. En los años 80 se produce un crecimiento económico muy grande en Estados Unidos e Inglaterra. Solamente para hacer una referencia, época de Bush papá en Estados Unidos y época de Margaret Thatcher en Inglaterra. Con estos dos presidentes se producen unos cambios en el manejo político de estas sociedades y de estos gobiernos y de estas economías. Hay una gran apertura económica y un gran crecimiento en el mercado que se tradujo luego en un crecimiento a nivel mundial. Ese crecimiento trajo consigo nuevas formas y modalidades de negociación y nuevas formas y modalidades de hacer negocio o de invertir en negocios, que se reflejó en un desarrollo grande en lo que hoy día nosotros conocemos como derecho corporativo, y que luego en el Perú en los años fundamentalmente 90 y luego 2000 tuvo muchísimo desarrollo. Teóricamente hablando, si uno mira los textos de lo que significa derecho corporativo o derecho financiero o asociado a estas ramas hasta los años 80, son textos, no vamos a decir básicos, pero sumamente enfocados y específicos a lo que es el derecho societario y los contratos mercantiles. Pero cuando empiezas a ver los textos a partir del año 80, 90 y 2000, el enfoque y el análisis de las figuras jurídicas cambia y se vuelve un análisis más marcado hacia la economía, un análisis donde, por ejemplo, la empresa deja de ser ese concepto típico de asociación de personas que se reúnen con un fin económico determinado para ser vista más como, por ejemplo, un agente en el mercado, y a partir de ahí la regulación crece y el derecho corporativo, como hoy día lo conocemos, ha desarrollado muchísimo.
vuelvo a comentar, el Perú no ha sido ajeno a eso. Las influencias en el Perú siguieron a raíz de los 90 con la privatización de muchas empresas que se inició con el gobierno del presidente Fujimori. Y a través de esos procesos de privatización lo que empezamos a recibir son nuevas figuras jurídicas, nuevos contratos, nuevas transacciones que los abogados que antes vivíamos hablando de la sindicación de acciones, empezamos a hablar de deberes fiduciarios, relaciones fiduciarias, buen gobierno corporativo y una serie de conceptos que hasta ese momento, por lo menos en el Perú, no se discutían ni se conversaban. Muchas gracias, doctor. Y a raíz de lo que usted comentaba acerca de los cambios políticos, de los crecimientos, de este cambio de paradigma que hubo en las últimas décadas, que a su vez como también impactó la dinámica de la manera en que se hacían negocios en el derecho y en las negociaciones, por supuesto. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto de la pandemia en esta rama del derecho? Correcto. A ver, 3 impactos. Impacto económico, que se paralizaron muchas de estas operaciones y transacciones corporativas. Sencillamente la gente se dejó de hacer. Impacto en las relaciones entre socios de las compañías. La crisis siempre trae problemas en las sociedades y por tanto la pandemia no fue algo ajeno a ello. Lo que determinó, por ejemplo, que empiecen a existir muchas recomposiciones al interior de la propiedad de las sociedades. La pandemia, mal para algunos, bien para otros, determinó en algunos, sobre todo aquellos que se encontraban con mucha disposición de dinero efectivo o de caja o con mucha liquidez, oportunidades de adquisición y crecimiento, porque era un momento de encontrar empresas en situaciones económicas complejas o delicadas, cuyos dueños estaban dispuestos o a recibir un inversionista o a vender las compañías. También en el mundo de las relaciones, de los contratos mercantiles o de los contratos relacionados al mundo del negocio hubo mucho impacto. Los incumplimientos fueron grandes y empezamos a ver discusiones sobre si la pandemia era o no era caso fortuito o era fuerza mayor, ¿cierto? Hubo un hecho sobre inminente, eximiente responsabilidad. Se generó una serie de discusión respecto de cuál debería ser la respuesta del derecho frente a la pandemia. Desde foros de la perspectiva del arbitraje, porque esto generó muchos conflictos que se terminaron en arbitraje, desde la perspectiva de foros académicos y de la perspectiva práctica también, porque esto se empezó a discutir en la práctica entre las empresas. Lo que pasó en el Perú no es muy distinto de lo que pasó en el ámbito internacional. Muchas de estas discusiones no solamente se dieron entre empresas peruanas, sino se dieron entre empresas extranjeras y empresas peruanas que estaban negociando. Así que desde la perspectiva de los abogados que estuvimos participando en estas operaciones, nos generó un reto enorme. ¿Por qué un reto enorme? Porque a veces la perspectiva del abogado no solamente tiene que ser una perspectiva reactiva, sino proactiva. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que los contratos continúen funcionando? O cómo entrar a negociaciones donde el interés del cliente no solamente es aquí me incumplió y aquí termina el contrato, cómo logramos que este contrato continúe. O en algunas situaciones, cómo logro salir de este contrato sin generar conflicto, o entrando en el conflicto, cómo enfrento y cuáles son las situaciones. Porque la percepción de lo que significa caso fortuito fuerza mayor, por ejemplo, varía en las jurisdicciones. No necesariamente el concepto que existe en el Perú es el mismo concepto que existe en Estados Unidos, ¿cierto? O que puede existir en Europa, o que puede existir incluso en países latinoamericanos. Claro. Interesante discusión, porque cuando nos ponemos a discutir con los abogados de las contrapartes que son de otros países, lo primero que tenemos que identificar es qué estamos hablando, ¿cierto? Si los mismos hechos tienen consecuencias jurídicas diferentes. Entonces eso nos impuso obligaciones de tener que leer y entender qué significado tenía este hecho en el ámbito jurídico de tu contraparte, sobre todo cuando hablabas con empresas internacionales. Así que eso fue el efecto.
Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Y me quedo con algo que usted mencionó, tanto en la primera como en su segunda respuesta, que es la noción y el enfoque económico que deben tener los abogados hoy en día, ¿no? Además de también tener una noción bastante importante de lo que es el buen gobierno corporativo. Además de que también debería haber un cambio de mentalidad en los abogados también a raíz de esta pandemia. No solamente se necesita hacer una parte reactiva, sino también propositiva, proactiva, ¿no? Y queríamos preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser el perfil de la próxima generación de abogados? Difícil pregunta, pero Vamos a intentar responderla. Vamos a intentar responderla adecuadamente. No te voy a contestar, o sea, digamos, creo que sería muy sobrio decir cuál debe ser el perfil de la próxima generación de abogados. Pero sí te puedo decir, desde mi perspectiva, cuál creo que es un buen perfil de abogado hoy, mañana o más adelante, ¿cierto? Yo creo que los abogados deben tener dos perfiles. Uno es un perfil académico importantísimo, algo que uno requiere para desarrollar su carrera de profesión y tratar de ser medianamente exitoso o exitoso, dependiendo de dónde quiera llegar, es que la formación académica, primero como estudiante, debe ser sumamente importante. La parte teórica no se debe perder, se debe profundizar. Lo mismo pasa cuando uno es abogado. Uno siente que cuando termina la carrera ya terminé de leer, terminé de estudiar. Es una gran mentira que uno va aprendiendo en la práctica, porque uno tiene que seguir estudiando. Yo estudié con leyes que hoy día no existen. No estudié conceptos jurídicos que hoy día existen y que para poder entenderlos, analizarlos, explicarlos he tenido que seguir estudiando. Primer concepto, no dejar de estudiar como abogado. Segundo concepto, para tener, como bien comentaste, los abogados podemos tener las actitudes frente a un cliente, ser reactivos, es decir, esperar a que el cliente me cuente su problema y yo busco cómo solucionarlo, o ser proactivo, lo que significa acompañar al cliente en la toma de decisiones. Pero para acompañar a un cliente en la toma de decisiones, que fundamentalmente lo que uno busca es mitigar riesgos legales, es decir, prevenir la existencia de riesgos que puedan convertirse en un conflicto o un tema legal, tú tienes que conocer, tratar de entender qué es lo que el cliente busca en el negocio. Porque si no, no va a haber una comunicación o el lenguaje, bueno, el lenguaje que se puede generar entre el cliente y el abogado no son lo mismo, ¿cierto? Y para lograr ello, el abogado tiene que ser curioso. ¿Qué significa ser curioso? Preguntarle al cliente, cuéntame, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás esperando? Para poder entender qué es lo que quiere y darle el producto que él realmente necesita. Porque si no, no podemos encontrar con situaciones que resultan ser bastante interesantes. Permítame compartir una anécdota que tuve hace muchísimos años, no digo cuánto, pero muchísimos años. Era un joven abogado, recién egresado, trabajando en uno de los estudios hoy día de primer nivel en Lima, y se me acerca un cliente y me dice, necesito que me revises este contrato. Recuerdo que yo salía de viaje y le digo, mira, no puedo verlo, pero entrégaselo a mi compañero. Y mandó un mail diciendo, por favor, revísame si el contrato está bien. Esa fue toda la frase. Revísame si el contrato está bien. Regreso de viaje, me pide una cita, se sienta conmigo y me dice, quiero comentarte algo. Mi empresa está buscando la incorporación de un socio estratégico, de un inversionista. Y voy a contratar una empresa que me va a ayudar a buscar este socio inversionista. Y me ha entregado este contrato. Un contrato muy sencillo, 2 páginas. Leo el contrato y le digo, bueno, lo que tú quieres no es lo que el contrato dice. El contrato dice que aquí van a vender tu empresa, no que van a buscar a un socio inversionista. Aquí están diciendo que ellos van a salir a buscar un comprador al 100%. Ah, me dijo, qué interesante. Entonces se mete la mano en su maletín y me saca un mail donde mi compañero le contestaba, el contrato está perfecto, ningún comentario cumple con todos los requisitos legales. Entonces, ¿por qué me contestan esto? Entonces yo veo y digo, pero es que la respuesta no está equivocada.
Respuesta de abogado, dicho sea de paso, ¿cierto? Porque tu pregunta fue, dime si el contrato está bien y cumple con todos los requisitos legales. Si tú hubieses querido que él realmente haga el ejercicio que estoy haciendo, le hubiese llamado a contarle qué es lo que tú estás buscando. Y su respuesta fue, dime César, ¿quién es el que tiene que llamar? ¿El cliente o el abogado? Y mi respuesta fue, el abogado. Ok. Eso es ser un abogado proactivo. No esperar que el cliente te cuente la situación. Te llega un caso y decir, ¿este contrato quieres que revise? Perfecto, cuéntame, ¿qué quieres? Para saber si efectivamente lo que ese contrato dice es lo que el cliente espera. ¿Por qué? Porque los documentos legales lo que tienen que reflejar son relaciones jurídicas. En la relación jurídica tiene que haber coincidencia entre el hecho real, ¿cierto?, cotidiano, y lo que se expresa en el contrato para poder regular. Si no, lo que estamos haciendo es dándole al cliente un producto o una solución o un consejo que no le va a servir, porque probablemente termine metiéndole en otros problemas. Entonces sí, ¿qué deben tener las generaciones futuras de abogados? Mucho conocimiento teórico, muchas ganas de crecer y sobre todo esa perspicacia, esas ganas de querer siempre entender y aprender qué es lo que están haciendo, qué es lo que están regulando y qué es lo que pretenden regular con su trabajo. Y así que esa anécdota a mí me enseñó, por el resto de mi vida profesional, a ser curioso y proactivo con el cliente. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y pasando un poco más a un ámbito un poco más personal de su vida profesional, nos gustaría remontarnos a sus inicios. Y mencionó bastantes valores que son trascendentales para la labor de un abogado, tanto joven como ya un poco más experimentado. Y la pregunta sería, ¿de dónde sacó usted esa inspiración o qué lo motivó a usted a decidirse por la carrera de Derecho al final, ¿no? Cuando estaba en quinto de media, todos nos hacen un test vocacional. Y en mi caso salió primero Economía, segundo Derecho y tercero Contabilidad. Yo en esa época apoyaba a mi padre que tenía un negocio, una empresa, y por tanto viví al costado de él lo que significaba tomar decisiones empresariales. Mi primera opción fue la Economía, y en conversaciones y tratando de entender, me remonto a principios de los años 80. A principios de los años 80 el Perú era una cosa distinta de la que es hoy en día, ¿cierto? Los economistas no tenían mucho espacio, los economistas no tenían, digamos, el desarrollo que hoy día pueden tener en el ámbito de la economía peruana. Estaban más centrados o en gerencias financieras o en temas académicos o en temas del Estado, que eran aspectos que a mí no me gustaban. Entonces, conversando con una serie de profesionales mayores, pidiéndole un poco el consejo, me dijeron, estudia Derecho, que es una carrera que te va a permitir moverte en distintos aspectos. Y postulé Derecho, ingresé a Derecho a la Católica. Debo confesar que al inicio no me sentí muy cómodo con la profesión, que es, creo, un gran porcentaje probablemente de los alumnos viven esa disquisición en algún momento de su vida, si estudiar Derecho es lo que quieren o no quieren, ¿no? Yeah. Y conversé con un profesor, gran abogado, ex rector de la Católica, Marcial Rubio Correa. Fue a visitarlo, que era director académico, y le dije, Marcial, una persona que permitía que lo tuteen, ¿no? Tengo esta disquisición mental, esta preocupación. Se empezó a reír y me dijo, ¿tú sabes que no eres el primero que pisa esta oficina? Y le dije, asumo que no. ¿Quieres saber quién fue el primero? Le dije, bueno, cuéntame. Yo. Yo también tuve los mismos problemas vocacionales. Y ya me ves acá, me dijo, después de tantos años sentándote y dándote el mismo consejo que yo recibí. Espérate un par de ciclos y después de un par de ciclos vienes acá y si tú me dices que te quieres cambiar de carrera, yo te firmo el traslado a Economía. En el interín
tuve la suerte de estudiar con Manuel de la Puente y Lavalle, gran abogado, jurista reconocido, que me enseñó el curso de obligaciones. Y me encantó, no solamente cómo enseñaba, me encantó el curso. Y me terminó de enamorar esta filosofía que está detrás del derecho. A grado que pasado muchos años ya, casi terminando la carrera, se me acerca Marcial Rubio y me dice: hola César, ¿qué? Y nunca regresaste a mi oficina. Yo ya no me acordaba de la anécdota, y le digo: sí, en efecto, nunca regresé. Se volvió a reír y me dijo: ya ves, a veces todos pasamos por lo mismo. Y entonces mi vocación la hizo mi interés por entender las figuras jurídicas, los profesores que me motivaron a lo largo de la carrera, y puedo nombrarte a varios, que hoy día, inicialmente Enrique Lía, Julio Sala Sánchez, en fin, grandes abogados que en su momento pasaron por la cátedra, que realmente me hicieron ver en el derecho una carrera sumamente atractiva e interesante. Pero siempre, como yo había vivido en este mundo de las empresas, siempre mi vocación era el derecho hacia el mundo empresarial. Y a lo largo de los años, la experiencia hizo que yo empiece a tomar cursos. Ojo, no es que el derecho te genera per se un análisis o un entendimiento de la economía, un entendimiento de la contabilidad, un entendimiento de las finanzas. Uno hay que prepararse, y las anécdotas me enseñan, ¿no? También siendo ya graduado, empezando a trabajar, me dice un cliente de una empresa bastante, que hoy en día no voy a decir, no, bastante importante, me dice: por favor, prepárame un acta de aumento de capital, de capitalización de créditos contra la sociedad. Entonces yo agarré mi acta, miré la ley, era de las primeras actas, entonces me demoré más de lo que debía tratando de ser perfecto, y cuando llego, él lee el acta sentado, mira, y me dice: oye César, está perfecto el acta, solamente una cosa, ¿dónde cargo y dónde abono? ¿Cómo? ¿Dónde cargo y dónde abono? ¿Dónde cargo la cuenta por cobrar y dónde la abono? Le dije: bueno, lo que yo aprendí en la universidad es que esto es una reclasificación de cuentas, del pasivo pasa al patrimonio. Ah, me dijo, o sea, cargo activo y abona patrimonio. Bueno, sí, seguro. Si ya salí traumado, lo primero que hice fue matricularme en un curso de contabilidad para no contadores y de finanzas para no financieros. ¿Por qué? Vuelvo a comentar. Uno no solamente tiene que, para dedicarse al mundo corporativo, al mundo financiero, al mundo de la asesoría empresarial, no solamente tú tratas con empresarios, tratas con economistas, tratas con contadores. Pero lo que nosotros no podemos esperar es que ellos entiendan nuestro lenguaje, sino nosotros también entender el lenguaje que ellos hablan. ¿Por qué? Si no, lo que se presenta es una comunicación no adecuada, ¿cierto? Y ahí fui formando esta curiosidad de: cuéntame de qué trata tu negocio, cómo funciona, de hablar con los contadores, cómo se maneja la contabilidad, cómo registras este tema, de hablar con los financieros: oye, cuéntame por qué es un punto de equilibrio, cómo llega, para qué sirve. Ir entendiendo la mecánica del mundo empresarial hizo que el derecho aplicado a las figuras jurídicas me termine enamorando. Entonces ese enamoramiento con la profesión hacía que cada vez quisiera aprender más temas. Ojo, los abogados que nos dedicamos al mundo corporativo, al mundo financiero, no somos ni empresarios, ¿cierto? Porque tener muy cuidado la línea de la asesoría de tu profesión, ni empresarios, no somos ni economistas, ni financieros, ni contadores. Podemos entender y dar una opinión, pero de ahí a querer ser empresarios y dar opinión de empresarios, eso es diferente. Eso es dejar de ser abogado, es pasar a ser un consejero. Pero como abogado es sumamente rico, valioso. ¿Ya? Cuando alguien te pone una valorización de empresa en una pizarra, tienes dos caminos: o cierras los ojos y te quedas callado, ¿cierto? O empiezas a mirar y decir: oye, mira qué interesante. Pero para hacer esta mirada, no solamente tiene que ser una mirada: qué interesante, pero no entiendo nada.
Mira, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a identificar en ese conocimiento dónde están los riesgos legales y dónde pueden presentarse los riesgos legales. Así que tu labor no es ni asesorar en la perspectiva financiera, ni decirle cómo tiene que hacer su negocio, es indicar, mira, en este punto en particular hay un riesgo legal, un riesgo de incumplimiento, hay un riesgo tributario, hay un riesgo laboral, hay un riesgo contractual, que finalmente puede terminar en una incidencia económica en la empresa, que es lo que uno trata de evitar, que la empresa esté sujeta a una multa, una sanción, indemnización o que pueda perder dinero. Entonces, eso me llevó, este proceso, que no es, digamos, no es un proceso inmediato, es un proceso que uno va construyendo sobre la base de la curiosidad, llevó a que 30 años después, más, a ver, del 90, damos 30 años, ¿cierto? 32 años. 32 años después, siga enamorado tal cual el primer día. Y eso se explica en la dedicación que uno le da a su trabajo. Cada tema que yo recibo, siempre siento que tiene algo nuevo. Pero no tiene algo nuevo porque el acta, necesariamente el contrato no sea similar a uno anterior. Tiene algo muy nuevo porque corresponde a una historia nueva, que es la que hay que ver. Muy interesante esta reflexión, doctor. Y usted nos habló acerca de diversificar conocimientos, ¿no? Como ser un abogado que no solamente se limite a revisar contratos o estudiar en estricto el enfoque jurídico del procedimiento al que se está dedicando en ese momento, sino también hablar el idioma de los clientes en el mundo empresarial, ¿no? Y yo estoy seguro que a pesar de que usted está enamorado de este mundo de derecho y de su carrera, no todo es derecho. Y queríamos preguntarle también si usted tiene algún hobby o alguna otra actividad que usted realice cuando no esté ejerciendo como abogado, que también lo llene de pasión. Me encantaría decirte que es un deporte, me encantaría, no es verdad. Los que me conocen y vean esto van a saber que inmediatamente estoy mintiendo. Yo creo que dos cosas. Yo tengo dos hobbies. El primero es ver películas. Me encanta ver películas porque siento que me abstrae. Todo el día ando pensando, todo el día ando conversando, todo el día ando razonando situaciones. Y cuando veo una película, sencillamente mi razonamiento, esa actividad desaparece y me centro y busco relajarme, ¿cierto? Es uno de los temas que me gusta mucho. Y lo segundo que disfruto mucho es compartir el tiempo con mi familia, mi esposa, mis hijos o amigos, en un buen restaurante, disfrutar una buena cena, una buena compañía. Muchos dirán, se nota, ¿cierto? Pero no, se nota que le gusta, sí, me gusta compartir. Me gusta disfrutar de la compañía. Ninguno de los dos son hobbies, pero son espacios de momentos que me permiten salir de toda esta situación de vorágine que a veces genera el derecho, ¿no? A veces uno como abogado te despiertas, empiezas a trabajar muy temprano y yo no paro o de escribir, o de conversar, o de leer hasta las 8, 9, 10 de la noche. Entonces los pocos espacios que a veces quedan, que son los fines de semana, me gusta. Cuando estoy muy agotado, por ejemplo, en las noches, lo primero que hago es paro, miro un poco las noticias a ver en qué terminó el día, pero terminada de ver un repaso en general, inmediatamente me engancho con una película que lo que haga es sacarme un poquito de este movimiento y me meta más en un momento que es propio, mío, no compartir con el mundo y lo otro es el fin de semana compartirlo con, digamos, disfrutar una buena charla, una buena reunión, una buena cena, una buena comida con la familia. Y hablando más o menos de cine y de su pasión por las películas, ¿hay algún actor famoso o algún famoso que en algún momento a usted le hubiera gustado conocer o que conoció?
En mi vida profesional en el aeropuerto me he cruzado con varios actores, pero digamos, de los actores que siempre me han gustado en mi vida profesional, sin duda Anthony Hopkins es uno que me gusta mucho, su capacidad polifacética. Robin Williams es uno que me encantaba enormemente porque podía ser un tipo que te iba al drama, a la comedia, de una manera espectacular. A nivel de actrices, también hay algunas que, digamos, ya películas un poquito más antiguas, Barbra Streisand, me gusta mucho cómo actúa. Y en el camino tú vas encontrando que, por lo menos en mi caso particular, que es estas películas que te hacen recordar ciertas anécdotas o espacios de tu vida, que uno va apreciando. ¿A quién me gustaría conocer? Es una pregunta sumamente difícil, porque la verdad nunca me la había planteado, pero si con alguien me gustaría conversar, digamos, alguien que hace cine, que me gustaría conversar, probablemente yo te diría de todos los actores que he visto, sí, Anthony Hopkins, ¿no? Me hubiese gustado conocerlo, conversar. La capacidad de actuación que él tiene a mí siempre me ha, dentro de todo, mi actor es el montón, me ha gustado mucho, ¿no? Otro, digamos, un poquito más antiguo, que ya obviamente por la edad, pero que me gustaba mucho esa película, era Marcello Mastroianni, ¿no? Un italiano que también digamos, tiene una capacidad para moverse entre la comedia y el drama de una manera espectacular. ¿Y sabes por qué me parece bien interesante estos dos personajes? Por lo siguiente. Alguna vez yo escuché decir a un cómico que lo que más le molestaba a él cuando salía a la calle es que la gente le pedía que cuente un chiste o que haga algo gracioso, porque nadie se daba cuenta que él era una persona excesivamente seria y a veces depresiva. Entonces, entender cómo funciona a ese nivel la actuación, ¿no? Porque cómo una persona seria, casi autodepresiva, puede ser uno de los mejores actores cómicos de su tiempo. De eso se trata la actuación, es que incluso creo que en la vida profesional y en el mundo cotidiano uno a veces siempre tiende a tener dos facetas. Una faceta profesional, no digo que es una actuación, pero es como estar metido en un personaje distinto que es el personaje cotidiano. Los abogados nos ponemos un traje, nos ponemos la corbata y somos la abogado. Todo como el chiste que llegas a una fiesta de disfraces vestido un terno que vienes disfrazado de abogado. ¿No? La gente se ríe que no tuviste tiempo, no, es que los abogados asumimos un rol de abogado. Porque el fin de semana no eres abogado. Entonces sale una personalidad propia, distinta del cotidiano. Cuando eres abogado a veces tiene que ser sonriente con el cliente, tratarlo bien, estar en una audiencia, ponerte serio, ¿cierto? Tener un análisis de la situación. Uno no se pasa la vida sonriendo en todo el mundo, uno no se pasa la vida analizando situaciones, ¿no? Yo no llego a casa y empiezo a ver cómo está mi esposa, mis hijos, es como un negocio, que quieren, cuáles son. No llega a un mundo diferente. Y es entenderlo más, en tratar de entender esta faceta cotidiana del ser humano en una persona que sí actúa, que sí tiene que construir un personaje probablemente distinto al que tiene. Probablemente yo creo que con Anthony Hopkins, que es una persona cuyas actuaciones siempre han sido brillantes y siempre me han encantado. Pero ya para cerrar esa entrevista, muy enriquecedora, por cierto, nos gustaría que le dé
unos consejos a los estudiantes de Derecho, a nuestra generación. Claro, nos ha dado bastantes reflexiones, bastantes anécdotas, pero si se pudiera quedar con 2 o 3 consejos, ¿cuáles serían los más importantes para usted? Estudiar, dedicación y paciencia. Hay cosas que van de camino a la vida. El derecho es una carrera de largo aliento. Es una carrera donde uno tiene que esperar. Es como en mi ímpetu de juventud le dije a un gran abogado de este país, ¿qué hago? ¿Qué veo? Él viendo mi ímpetu me sentó y me dijo, mira hijo, porque me tratara un muchacho, siéntate un ratito, me dijo, ¿no? Tú sabes que los abogados somos como los agricultores. Primero tenemos que encontrar la tierra, que es tu especialidad. Tienes que prepararla, ¿cierto? Tienes que estudiar, tienes que abonarla, dedicarte, cuidar el fruto para luego cosechar. Entonces, en el fondo lo que él me está diciendo es paciencia, que todo tiene tu momento. Si tú te dedicas, si tú estudias, eres una persona aplicada y responsable, tu momento va a llegar. Pero ¿qué ocurre? O sea, no es algo de la generación, creo que es un tema repetitivo en las distintas generaciones, porque me ha tocado estar en la posición de ustedes también. Es el ímpetu de querer avanzar, a veces quizás más rápido de lo que la realidad o la carrera te ofrece. Reitero, estudio, mucha dedicación y paciencia. Si uno logra tener esos 3, digamos, conceptos metidos dentro, estoy seguro que van a llegar muy lejos en la profesión. Porque esto no solamente se trata, quiero ser el gerente de una compañía, quiero ser el socio, quiero que Chambers me nombre, ¿no? Entonces cada vez que a mí me dicen, oye, ¿qué se siente que Chambers, líder IFRL 1000, Legal 500, Best Lawyer y Excellence y no sé cuántas más te digan que tú eres un buen abogado? ¿Qué se siente? Creo que orgullo, pero orgullo con uno mismo, porque cuando miro el pasado digo, esto es la cosecha de lo que sembré. Esto no es gratuito. Y lo mismo pasa para los excelentes profesionales que comparten conmigo todas esas menciones. Que dicho sea de paso, a muchísimos de ellos los conozco, no los conozco de ahora, los conozco de hace 30 o más años. Y a todos, cuando volteo y veo, los he visto sacrificarse en la misma medida que nos hemos sacrificado los demás. No es gratuito. Estudio, dedicación y paciencia. Estoy seguro que si ustedes logran eso, y con el esfuerzo que pueda tener cada uno, van a llegar donde quieren llegar y en su momento lograrán los laureles que tengan que lograr. Este es un camino largo y lento, así que paciencia. Y hemos llegado con esto al final de nuestra entrevista. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor, y con nosotros será hasta la próxima oportunidad.